Durante esta mañana, hermanos, vamos a estar tocando de igual forma el tema de la gracia. Ya lo hemos visto desde diferentes perspectivas y hemos visto la aplicación de la misma, el significado de la misma, desde las mismas perspectivas. En el día de hoy, hermanos, la estaremos viendo desde otra, la cual es muy práctica, te los digo, y tiene que ver, hermanos, con constancia, con perseverancia. ¿Qué pensaríamos, hermanos, si vemos un árbol gigantesco y frondoso en medio de una llanura propensa a fuertes tormentas? Pero al acercarnos descubrimos que ese árbol posee unas raíces delgadas o con pocos centímetros arraigados en la tierra. Si nosotros fuéramos ese árbol o si viniera el viento, ¿qué pasaría con nosotros ante la primera tempestad? Si nos damos cuenta de que un campo de cultivo tiene acceso a al mejor fuente de riego, más puro y abundante del mundo, el cual, hermanos, es la gracia de Dios, pero el agricultor decide ignorarlo y regar sus plantas con agua estancada y sus propios esfuerzos humanos, ¿qué pensaríamos acerca de de ese agricultor? Podemos ver, hermanos, cómo el crecimiento en la gracia diario depende de nuestra respuesta a la misma. Imaginemos a un arquitecto espiritual que diseña una estructura interna para resistir un terremoto de grado 10. Pero el edificio se descuida tanto que colapsa con un viento ligero. ¿Qué pensaría el diseñador a ver que la estructura opera a un 20% de su capacidad? De que la resistencia a esa estructura no fue la que él le había otorgado para que resistiese eventos de esa magnitud. Imaginemos a un cristiano que en lugar de madurar y dar frutos de amor, gozo y paz, produce amargura, reglas humanas o apatía. ¿O cómo se vería un cristiano viviendo de la misma manera que el mundo, en ansiedad, orgullo o en filosofías humanas vacías, en lugar de caminar firmemente plantado en la plenitud y libertad que Cristo ya le otorgó? Nosotros como cristianos, hermanos y estimado oyente, somos llamados a una vida de avance continuo en el Señor. Por eso el día de hoy el sermón se titula Creciendo en la gracia cada día. Cuando nos vamos a Efesios capítulo 4 versículo 15, si gusta me acompañan. Efesios capítulo 4 versículo 15. Efesios 4 versículo 15. Vemos cómo se nos dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y es que, hermano, hermana, este pasaje complementa nuestro llamado, instándonos a crecer en todo aquel que es nuestra cabeza, Cristo Jesús. Cuando dice crecer en todo es en un ámbito general. No es, hermanos, en crecer solamente en nuestros fuertes, sino también en nuestras debilidades. De esta forma, hermanos, podremos crecer en la gracia que se nos fue otorgada a través de Cristo Jesús. Recordemos, hermanos, que nosotros, después de recibir el Evangelio y bautizarnos, vivimos en la gracia. Pero nosotros depende, hermanos, de crecer en esta gracia, cambiando, hermanos, todo aquello que no nos hace bien y fortificándose, hermanos, nuestras debilidades también. También estos versículos nos recuerdan que el estancamiento no es una opción para el creyente. Hermanos, el conformismo no es una opción para el cristiano. Nosotros debemos de aspirar a más, exigirnos en nuestra vida espiritual para poder crecer en la gracia día a día.
Quisiera que me acompañen a Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Y leeremos dos versículos más. Colosenses capítulo 2, versículo 6 es el texto principal, el cual estaremos estudiando el día de hoy. Dice de la siguiente forma: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermanos, hay que entender el contexto de este pasaje bíblico para poder comprender su enseñanza de una forma clara hacia nuestras vidas. El apóstol Pablo, hermanos, en el contexto de este versículo, le escribe a la iglesia de Colosas, que estaba siendo bombardeada por falsas doctrinas, filosofías huecas y reglas humanas que pretendían añadirle algo a la obra de Cristo. Pablo escribe este versículo como la gran bisagra de su carta. Si ya recibieron a Cristo, no busquen nada nuevo. Confórmese con lo que ya tienen y trabajen para mejorar en la gracia que Cristo les ha dado a ustedes. Les recuerda esto, hermanos, para que no cayesen en ideologías humanas. Los versículos 6 y 7, hermanos, de este capítulo son el núcleo operativo de la vida cristiana práctica en Colosenses. Aquí se nos muestra que la vida de Cristo comenzó por la fe, se desarrolla por la fe también. Y el crecimiento en la gracia es gracias a la fe que nosotros tenemos. Como primer punto, hermanos, en esta mañana tenemos que el crecimiento en la gracia diario tiene un punto de partida exclusivo. Es decir, hermanos, que para empezar a crecer en la gracia solamente hay un camino. En Colosenses, ahí mismo, capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él. Si bien, hermanos, es un versículo bastante corto, tiene un significado profundo. Y podemos ver cómo aquí se nos indica una palabra: recibido. Palabras, hermanos, que como anteriormente hemos dicho, a nuestra perspectiva nos parecen simples. En el ámbito de la Biblia, de la palabra de Dios, hermanos, tiene un significado al cual hay que tomarse el tiempo de estudiarlo para poder comprender qué es lo que Pablo nos está queriendo decir en este versículo. Recibir deriva del griego paralambano. Significa recibir cerca, es decir, asociarse con uno mismo en cualquier acto, relación familiar o íntima. Por analogía, asumir un cargo, figuradamente, aprender. Cuando nosotros, hermanos, entregamos nuestra vida a Cristo a través del bautismo, nosotros asumimos la responsabilidad que conlleva poder ser cristianos. Al asumir esta responsabilidad, nos pusimos a disposición de aprender de la palabra de Dios para poder crecer en la gracia día a día. Crecer en la gracia día a día, hermanos, significa un constante desempeño, un constante ejercicio de las escrituras. No es, hermanos, que solamente acudamos a las escrituras los primeros días de la semana que venimos a reunirnos, sino, hermanos, es alimentarnos de ella todos los días de nuestra vida cuando nosotros tengamos tiempo para poder aprender a armarnos y poder ser mejores siervos y siervas de Dios. Asumir un cargo, hermanos. Cuando ustedes les dan un trabajo en una empresa, ustedes saben de que ustedes tienen que desempeñarse de la mejor manera para poder conservar el trabajo y poder conseguir inclusive un ascenso. En la vida del cristiano, hermanos, pasa similar. Al recibir a Cristo, hermanos, no nos podemos conformar, como ya lo dijimos anteriormente,
sino que debemos de entregarnos con alma y corazón a quien nosotros representamos, el cual es Cristo Jesús. No es una aceptación intelectual, estimado hermano y oyente, o una herencia familiar. Es una decisión de entrega donde se reconoce a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor, dueño y soberano. No solamente, hermanos, de decir, como ahora el mundo dice, ¿usted cree en Jesucristo? Sí creo. Pero realmente están creyendo en Jesucristo, porque el que cree en Jesús cumple la voluntad de Dios. Realmente estas personas han creído en que Jesús es su Salvador, pues las escrituras, hermanos, nos dicen si esta persona cree verdaderamente o si no, no cree esta persona como tiene que ser. No es una aceptación intelectual o una herencia familiar. ¿Qué es lo que pasa con una aceptación intelectual, hermanos? Una filosofía humana. Tú puedes aceptar, por ejemplo, una moda, pero resulta que en el tiempo esta moda pasa y ya nosotros la desechamos. Podemos, hermanos, una herencia familiar, conservarla y no la perdemos, porque ya el familiar nos la entregó a nosotros a través de escrituras firmadas. La gracia, hermanos, se nos fue dada a nosotros, pero debemos de cuidarlo. Por ello, hermanos, no es como una herencia familiar que nadie nos la va a quitar. No es que es salvo, siempre salvo, como dicen en otras doctrinas. Debemos de perseverar y crecer día a día, dando frutos que sean visibles ante el mundo que nos rodea. El peligro de olvidar el inicio. A veces, hermanos, nos quejamos de que la vida cristiana se ha vuelto pesada. Al inicio es todo color de rosa. Al inicio, hermanos, recibimos abrazos de nuestros hermanos que nos reciben con amor al habernos bautizado. Pero después, hermanos, cuando vienen las pruebas y dificultades, se dificulta este camino. Y a veces nos quejamos de que la vida cristiana se ha vuelto pesada, rutinaria o cargada de reglas. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Esto pasa porque intentamos mantener con la carne lo que iniciamos por el espíritu. Nos cargamos con el peso de las reglas humanas o de la autosuficiencia. Pero cabe hacer una pregunta. ¿Cómo iniciaste tu vida en Dios? ¿Por tus méritos o por la gracia que Él te dio en tu vida? La memoria espiritual, hermanos, es nuestra protección. Recordar que fuimos salvos por pura gracia nos mantiene humildes y creciendo día a día en la gracia que se nos fue dada. No hemos de olvidar, hermanos, cómo éramos nosotros antes de recibir a Cristo en nuestras vidas. Porque eso, hermanos, nos señala de que somos seres limitados, que lo necesitamos a Él y que estamos obligados a crecer en su gracia día a día. Recordar que fuimos salvos, hermanos, no solo nos remonta a ese momento de felicidad que vivimos, sino que nos señala en nuestra conciencia de que nosotros también ese día dijimos que íbamos a cambiar nuestro viejo hombre por el nuevo hombre. Ser humildes, hermanos, es fundamental y ya lo hemos visto. La humildad nos permite renovar nuestra mente, como ya lo hemos visto en sermones anteriores. Y a través de esta renovación podremos crecer día a día en la gracia que se nos fue dada. Si recordamos cómo le recibimos con manos vacías, arrepentidos y dependiendo totalmente de Él,
Caminaremos, hermanos, por el buen camino que Dios desea, trayendo paz y siendo un testimonio vivo para otros, demostrando nuestro crecimiento diario en la gracia. Nuestra fe, hermanos, no empezó porque fuéramos perfectos, sino porque Él es perfecto. La misma gracia que nos salvó el primer día es la misma gracia que necesitamos para levantarnos hoy, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Muchas personas dicen, yo no entrego mi vida a Cristo porque yo tengo que cambiar esto en mi vida, porque Cristo no me va a aceptar a mí con mis errores. Y pasan los años, pasa un incidente, esta persona se muere y nunca entregó su vida a Cristo. ¿Qué hubiese sido mejor para esta persona? Entregar su vida a Cristo, trabajar por mejorar sus puntos débiles, pero tener, hermanos, la certeza de que va a poder ser salvo con la perseverancia y constancia en el crecimiento en la gracia. Y como hermanos decimos, se quedó sin las dos. Se quedó sin la oportunidad, entre comillas, llegar a ser perfecto y poderse bautizar. Y se quedó sin la posibilidad de bautizarse para poder, hermanos, conseguir esa gracia que nosotros disfrutamos hoy en día. Es muy importante, hermanos, esto, porque a veces nosotros o el enemigo nos señala cuando hacemos algo malo y trata de hacernos sentir menos valiosos para Dios. Pero sépanlo, hermanos, que el valor que usted tiene ante Dios no es un valor propio por nuestras propias fuerzas, sino es un valor que se nos fue dado a través de Cristo Jesús. Como segundo punto, hermanos, el crecimiento en la gracia diario es una dinámica de movimiento y conexión. En Colosenses 2:6 también Pablo utiliza una palabra clave y es andad. Andad proviene del griego peripateo, que significa caminar, hacer algo, un estilo de vida, conducir los asuntos cotidianos. Cuando nosotros conducimos los asuntos cotidianos, hermanos, enfocados en la gracia que se nos fue dada, podremos empezar a andar, a caminar y a crecer en la gracia. Significa hacer algo, luchar, pelear, pelear en el buen sentido, no discutir con las personas, sino pelear por lo que nosotros defendemos, defender el evangelio. Un estilo de vida. Un estilo de vida, hermanos, no puede mezclarse con el mundo, el estilo de vida cristiano. Porque si no, hermanos, estamos estancándonos. Inclusive nos estamos alejando de la presencia de Dios y probablemente estemos decreciendo en lugar de crecer en la gracia. Andad. Y a veces nosotros lo leemos, hermanos, andad como caminar normal, pero verdaderamente eso tiene un significado profundo en la vida del cristiano. La fuente de la estabilidad en el crecimiento diario en la gracia. Podemos encontrar en el versículo 7 una metáfora. Para poder andar en el versículo 7 nos muestra los requisitos internos. Somos como un edificio o un árbol. ¿Por qué? Porque se nos dice arraigados. Cuando se nos dice arraigados, quiere decir raíces. Buscar los nutrientes en lo profundo, ocultos en la oración y en la palabra. También, hermanos, se nos dice edificados, estructura, crecer hacia arriba sobre el fundamento correcto, el cual es Cristo.
Entonces, hermanos, arraigados, como lo dice este canto, estad por Cristo firmes. Estad firmes, hermanos, es soportar los embates y las persecuciones del mundo. Es, hermanos, no caer en una ideología que vaya a surgir en el futuro y que trate de quitar de nosotros la fe que hallamos cuando decidimos entregar la vida a Cristo Jesús. Fundamento correcto, hermanos. No nos podemos edificar sobre el fundamento incorrecto, el cual son las ideologías humanas, filosofías. El fundamento correcto es Cristo Jesús en nuestra vida. Podremos hacer grandes obras, podremos ser buenas personas, pero si no estamos edificados en Cristo, de nada nos sirve. Por ello, hermanos, la gracia no es por obras, sino por fe, por obediencia. Un cristiano por sí solo es como un árbol arrancado del suelo. Se seca. Por ello necesitamos esforzarnos por intimar con Dios a través de los medios de la gracia, oración, estudio de la palabra, comunión y disciplina, hermanos, también muy importante. Cuanto más profundas sean nuestras raíces en su amor, más alto creceremos en nuestro carácter y podremos enfrentar los embates de Satanás de la forma que Dios desea que la enfrentemos. La sequía espiritual no se vence quejándose de la tierra, sino profundizando las raíces hacia el manantial que es Dios. Hermanos, que un árbol no pegue por estar mal sembrado no es culpa de la tierra, es culpa del que la sembró, del que sembró ese árbol. Que un árbol, hermano, sea derribado por una tormenta no es culpa de la tierra, es culpa de las raíces débiles que este árbol tiene. A veces cuando pasan cosas en nuestra vida decimos, es culpa de Dios, pero verdaderamente es culpa de Dios o algo en nuestra vida anda mal. Analicemos esto, hermanos, porque a veces nosotros somos ese árbol que nos quejamos de la tierra y en muchas ocasiones somos nosotros que no tenemos las raíces verdaderamente profundas. Nuestro manantial es Dios, hermanos, un agua ilimitada que no falta y siempre está ahí para que nosotros podamos acudir, como lo dice el canto, como el siervo con sed busca el río, oh Dios mío, te busco a ti. Y lo cantamos, hermanos, lo cantamos y debemos de cantarlo con nuestras acciones en nuestra vida también. Como tercer punto, hermanos, el crecimiento de la gracia, en la gracia diario produce un fruto de estabilidad y gratitud. En el proceso del constante crecimiento, hermanos, en la gracia, nosotros podremos volvernos personas agradecidas con Dios. En lugar de ser ese árbol que se queja, que la tierra es mala, ser ese árbol que digamos, he hallado la tierra fértil y he prosperado gracias al que me sembró a mí. No decir, hermanos, estoy pasando por problemas y no sé por qué Dios permite eso en mi vida. Como lo ha dicho nuestro hermano Christopher en anteriores sermones, no preguntar un por qué, sino un para qué. Al preguntar un para qué, comprendemos cuál es el propósito de las situaciones en nuestra vida y dejaremos de estarle cuestionando todo lo que pasa en nuestra vida a Dios. Pablo nos dice que al andar en Él seremos confirmados en la fe y abundaremos en acciones de gracias. Debemos de entender también la palabra confirmados. Esta palabra proviene del griego pebaio, significa hacer firme, asegurar o consolidar.
Pablo nos enseña que el crecimiento en la gracia a diario no nos hace vivir en emociones pasajeras, sino que consolida nuestra vida. En este proceso de crecimiento diario, Dios ha diseñado un engranaje perfecto en donde el agricultor y arquitecto es Dios Padre, quien planea y cuida nuestro crecimiento. La tierra y el fundamento es Jesucristo, el suelo firme donde se hunden nuestras raíces y la roca sobre la que nos edificamos. También tenemos, hermanos, el agua, la cual es el Espíritu Santo a través de la gracia, que nos nutre por dentro para que no nos sequemos, para que no nos debilitemos. Las ramas y los frutos son nuestro carácter, nuestra obediencia y nuestra madurez, que se hacen visibles a los demás. Las tormentas, hermanos, son las pruebas y dificultades del mundo que en lugar de derribarnos testifican que estamos bien sujetos, creciendo en la gracia día a día. El resultado seguro, la gratitud. Un cristiano que se sabe asegurar y consolidar por la gracia de Dios no vive con miedo, sino que su corazón naturalmente abunda en acciones de gracias a Dios, creciendo en la gracia diariamente de forma gozosa, como los cristianos del primer siglo, hermanos. Estos, aunque sabían que iban a morir de una forma trágica, sentían gozo en su corazón, no sentían miedo, y por ello estas personas decían que estaban locos porque cómo se iban a sentir felices de que los iban a matar. Pero no es que estaban locos, hermanos, es que estaban arraigados a la voluntad de Dios al 100%. Y cuando estamos arraigados a la voluntad de Dios al 100%, somos lo contrario al mundo. El mundo nos ve a nosotros como extraños, pero nosotros, si estamos arraigados al 100%, veremos al mundo extraño. Cuando nosotros empezamos a ver como otras doctrinas, hermanos, no quiero decir nombres, las cosas que el mundo hace como normales, quiere decir que esas raíces, hermanos, son inexistentes. El viento se las lleva por doquier y no tienen una base y un fundamento, el cual es Cristo. Lamentablemente se está dando mucho esto, hermanos, día a día, y lo digo sin miedo porque lo que es evidente no se puede esconder. Lo que es evidente lo vemos diariamente. Quiero hacerles una pregunta, hermano, hermana y visita. ¿Sabe quién fue el único que caminó de manera perfecta, firme en la tierra, enfrentando la peor tormenta de sufrimiento para que nuestras raíces nunca se secaran? Jesús, hermanos. Jesús es nuestra raíz perfecta y nuestro fundamento inconmovible. Él no se quedó en la comodidad de su gloria, sino que fue plantado en la tierra de nuestra aflicción, absorbiendo en la cruz el juicio que nos tocaba a nosotros. Lo hizo para que hoy, por medio de la fe, podamos conectarnos a Él y nutrirnos de su vida. En Él la gracia no es una simple teoría o un concepto frío. Es la fuerza viva que nos alimenta y nos transforma día con día. Seamos agradecidos, hermanos, por aquel hombre que vino, que no tuvo la necesidad de venir, hermanos, pero vino por amor a usted y a mí. Y a veces nosotros llegamos y nos reímos en la cara de él. ¿Cómo va a ser posible, hermanos? No puede ser posible esto en nuestra vida, hermanos. Debemos de crecer día a día. ¿Qué pasa cuando un hijo se burla del papá? Pues tiene un castigo. Pues adivinen qué. Si nos burlamos de Dios, tendremos un castigo en nuestra vida. Cristo Jesús, hermanos, lo hizo para que hoy, por medio de la fe, podamos conectarnos a Él y nutrirnos de su vida.
En Él la gracia, hermanos, no es una simple teoría, es decir, no es algo que pasa, no es una moda. Es algo que debemos de procurar y trabajar para que las próximas generaciones puedan aprender acerca de Cristo Jesús y puedan, hermanos, ser salvos. Por ello, nuestra gran comisión, predicar el evangelio al mundo entero, hermanos. En Juan 15:5, versión Reina Valera 1960, se nos recuerda esta verdad con total claridad. Se nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Simplemente, hermanos, por ser buena persona, pero separados de Dios, no podemos hacer nada. Es pura pantalla, hermanos, aunque suene feo, pero es pura pantalla. Cristo es el que nos da la gracia y a través de Él somos salvos. Hermanos, cuando la palabra nos llama a andar en Él, no nos está pidiendo que fabriquemos una conducta religiosa o una santidad artificial basada en nuestras propias fuerzas humanas. Lo que nos pide es que permanezcamos unidos en la vid verdadera. Crecer en la gracia diariamente no es un trofeo de orgullo para andarlo presumiendo como otros lo hacen cuando ganan algo, sino, hermanos, es querer que otras personas puedan conseguir ese trofeo que nosotros tenemos, que puedan perseverar en él, que lo puedan cuidar y que no lo agarren, hermanos. Y aquí está el basurero y hagan esto. Que muchos lo hacen, hermanos. Podrán decir: ay, pero qué feo ejemplo, hermanos. Pero muchos lo hacen, lamentablemente. Y por ello es que las copas de ira de Dios en el juicio final van a ser de una alta magnitud, hermanos. Crecer en la gracia diariamente no es un trofeo de orgullo, como ya lo dijimos anteriormente, para presumir qué tan maduros somos. Es una rendición diaria a los pies del Señor. Si reconocemos que la vida eterna y la salvación nos fueron dadas por pura gracia, ¿cómo vamos a pretender vivir el día de hoy alejados de su presencia e intentando hacer las cosas a nuestra manera? Si hacemos esto, hermanos, seríamos como ese agricultor que decidió regar el campo de cultivo con agua estancada, teniendo el manantial de agua pura para hacer ese terreno fértil. Preguntémonos esto en nuestra vida, hermanos. Para ir cerrando, hermanos, Jesús nos ha enseñado que el crecimiento en la gracia día a día implica un punto de partida exclusivo, haberle recibido como Señor. Un estilo de vida continuo, andar y depender de Él cada día. Un fruto evidente, raíces profundas, fe firme y un corazón lleno de gratitud. Hermanos, las tormentas de la vida y las corrientes del mundo van a soplar con fuerza, pero nosotros hemos sido diseñados para soportar ese terremoto de grado 10. Nosotros hemos sido sembrados para soportar ese huracán categoría 5, inclusive categoría 10, aunque no exista. Nosotros hemos sido diseñados, hermanos, para ser ese árbol con ramas profundas que cobijen a las personas que aún no han recibido a Cristo en su vida, para que ellos puedan también ser ese árbol, inclusive ojalá que sea más fuerte que nosotros. Es nuestro deseo, hermanos, porque nuestra intención no es ser mejor que nadie. Nuestra intención, hermanos, es que muchas almas se salven. Busquemos la profundidad en lo secreto, no solo en lo público, hermanos. No solo cuando llegamos aquí un primer día de la semana o en un miércoles cuando hay clase de Génesis o en un viernes en noche de oración, sino en nuestro día a día, en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, en nuestra sala, en nuestra cocina. Busquémoslo a Él, hermanos. Permitamos que su gracia nos nutra nuestro ser y que nuestro crecimiento diario en la gracia sea un testimonio de que nuestra vida está fundada sobre la roca firme de la eternidad, que es Dios. Para terminar este mensaje, hermanos, el apóstol Pedro nos deja una orden que resume perfectamente
todo nuestro caminar con el Señor. Quisiera que me acompañen a 2 de Pedro 3:18. Y no es palabra mía, hermanos, es palabra del Señor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, se nos dice de la siguiente forma: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor los bendiga. Sí.